Es un placer saludarles una vez más a mis queridos amigos y hermanos que están sintonizando y viendo esta serie de mensajes tan interesantes que estamos abordando. Ya esta sería la parte número 4, abordando acerca del concepto de lo que es la iglesia verdadera. ¿Cuál es la iglesia que el Señor viene a buscar a esta tierra? ¿Qué propósitos tiene la iglesia y cuál es el objetivo como iglesia en esta tierra? En el tema anterior, ustedes recordarán, nosotros estuvimos abordando una serie de textos bíblicos que hablamos acerca de cómo los discípulos de Cristo y muchos que creyeron en Cristo Jesús, que creyeron en el mensaje de Jesús, fueron prácticamente perseguidos y fueron también desfraternizados o expulsados de sus sinagogas. Muchos miembros de la iglesia del pueblo de Dios tienen temor a levantarse en sus respectivas congregaciones o iglesias y predicar este mensaje del tiempo del fin, el último mensaje de misericordia, que es el mensaje del tercer ángel. ¿Por qué? Precisamente por miedo a ser desfraternizados o borrados, como así se le conoce, de sus iglesias. Bien, vamos entonces a retomar los textos bíblicos que dejamos prácticamente en el tema anterior para así sentar una base y así poder continuar con este estudio. Como siempre lo decimos a través de estos estudios, siempre exhortamos a cada una de las personas que nos están viendo, que nos están sintonizando, para que puedan anotar cada uno de estos textos bíblicos y puedan así también estudiarlos en la comodidad de su hogar. Voy a citar una vez más la palabra del Señor, pero antes de hacerlo vamos a hacer una pregunta que ahí fue donde nos quedamos prácticamente en el último tema, la parte número 3. ¿Qué sucedió con todos los discípulos y con todos aquellos que se unieron a la iglesia establecida por Cristo? Ya habíamos dicho en los temas anteriores de que la iglesia de Cristo era esa iglesia que él había establecido con sus 12 discípulos, la iglesia verdadera. La iglesia oficial establecida que existía en los tiempos de Cristo era la nación judaica. Ya nosotros lo estudiamos también, había una iglesia establecida, pero esa iglesia había dejado de hacer la obra que Dios le había dado o le había encomendado. Había prácticamente apostatado de la verdad, y es por eso que Cristo se ve en la obligación de establecer una nueva iglesia. Por eso lo habíamos leído anteriormente cuando Cristo le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos a ver qué sucedió, porque hay muchos que empezaron a unirse a esa iglesia que Cristo establece con sus 12 discípulos, muchos seguidores, y prácticamente los líderes de la nación judía estaban inquietos, y eso es precisamente lo que está ocurriendo dentro del pueblo profeso de Dios hoy. Hay muchos líderes de las iglesias, pastores de iglesia, que están inquietos porque hay muchos de sus miembros tal vez que van a reuniones, que visitan lugares donde se están predicando estas grandes verdades del mensaje de los tres ángeles, verdad presente, que no se escuchan en sus iglesias, porque en sus iglesias no se predica ya esas verdades como sucedía en los tiempos de Jesús, tanto en el templo como en las sinagogas. ¿Y qué están haciendo muchos de estos ministros o pastores modernos hoy con aquellos miembros que tal vez saben que están visitando o están asistiendo a reuniones donde se están predicando estos maravillosos mensajes? Bueno, estos pastores inmediatamente levantan su voz de advertencia y le dicen a sus miembros, o les advierten a sus miembros, que si vuelven a atreverse a asistir a estas reuniones o a ir a un determinado lugar que viene tal vez un ministro o viene una persona trayendo estas verdades presentes para el tiempo del fin, serán puestos en censura o inclusive hasta desfraternizados. O sea, hay amenazas. Muchos de estos hermanos que son sinceros, son gente buena, hermanos y hermanas sinceras, se sienten atemorizados ante las amenazas de sus líderes religiosos y terminan por quedarse tranquilos, quedarse con los brazos cruzados, porque piensan que el ser desfraternizados o tal vez borrados
de sus respectivas iglesias o de los libros de la iglesia, ellos piensan que estarían también borrados del libro de la vida en el cielo. Pero eso no es bíblico, amigos y hermanos que nos están sintonizando o viendo a través de este video. Vamos a ver qué nos dice el libro de Juan capítulo 12 y así vamos a retomar en los últimos textos que nos quedamos en el estudio anterior. Esta es la parte número 4 de esta serie tan importante. Quiero decirles antes de leer estos textos que si usted no ha visto la parte 1, 2 y 3, le exhorto a que haga una pausa a este video y vaya y mire la parte número 1, la parte 2 y la parte 3 en su respectivo orden, para que así usted pueda retomar la parte número 4 en curso y pueda entender este mensaje. Juan capítulo 12, versículo 42 nos dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. O sea, había muchos gobernantes que creían en Jesús, deseaban unirse a esa iglesia que Cristo había establecido. Pero ¿qué sucedió? Pero a causa de los fariseos, dice el versículo, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. O sea, tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga, porque el ser expulsado de la sinagoga, según los líderes de la nación judía, esto prácticamente era como una excomunión. Era prácticamente como estar condenado a la perdición. Dice el versículo 43 de Juan capítulo 12, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Creo que esto está sucediendo hoy dentro del pueblo de Dios. Vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 9. Vimos el caso de un joven ciego, ustedes recordarán. Ustedes pueden leer toda esa historia allí en Juan capítulo 9. Este joven ciego que según los discípulos pensaban de que él había sido un gran pecador, o tal vez sus padres, porque le preguntaron a Jesús, comenzando en el versículo 1 en adelante, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Obviamente esa era otra falsa creencia que se había introducido dentro del pueblo de Dios en ese entonces por medio de los líderes de la nación judía. Y eso era prácticamente lo que tenían en las mentes los discípulos y las personas sinceras que querían conocer la verdad. Dice San Juan capítulo 9 versículo 22 lo siguiente: esto dijeron sus padres. Ustedes recordarán cuando el Sanedrín o cuando los líderes de la nación judía se enteraron del sanamiento de este joven, lo primero que ellos hicieron fue llamar a sus padres. O sea que los padres de este joven que había nacido ciego tuvieron que compadecer ante el Sanedrín judaico. Dice el versículo, porque tenían miedo de los judíos. Muchos miembros de iglesia hoy tienen miedo de sus líderes, de sus dirigentes, de sus pastores. Por cuanto los judíos, sigue diciendo el versículo 22, ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. O sea que todo el que fuese miembro de la iglesia de Cristo, si llegaba eso a oídos de los líderes de la nación judía, sería expulsado de la sinagoga. Posteriormente los padres, cuando fueron confrontados con esa pregunta ante el Sanedrín judaico, ellos le dijeron, bueno, pregúntele a nuestro hijo, que él es suficientemente ya mayor para que él pueda responder por sí solo. O sea, los padres no se atrevieron a dar testimonio de lo que había hecho Cristo en favor de su hijo, por miedo, como ya leímos, por miedo a ser expulsados de la sinagoga. Vayamos a Juan capítulo 9, versículo 34 al 38, que nos dice, respondieron y le dijeron, o sea, el Sanedrín judaico, al joven ciego que Cristo había sanado. Ya estaba frente a ellos, ya lo estaban interrogando. Prácticamente ustedes todos conocen la historia. Dice así lo siguiente, tú naciste del todo en pecado. O sea, pueden darse cuenta, amigos y hermanos, de que ellos creían que por el simple de hecho de haber nacido ciego, era porque era un gran pecador y por lo tanto merecedor de la muerte o de la condenación. Y nos enseñas a nosotros, le preguntaron, y dice, y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, o sea, le habían expulsado de la sinagoga, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Mire qué pregunta tan importante le hace Jesús a este joven ciego. En otras palabras,
Cristo, en pocas palabras, le está diciendo a ese joven ciego: ¿crees tú que la salvación está en el Hijo de Dios y no en la iglesia? El joven le respondió y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Versículo 38 dice: y él dijo, o sea, el joven ciego: creo, Señor, y le adoró. Qué maravilloso, mis queridos hermanos. ¿Quién es tu Salvador? ¿Es Jesús o es la iglesia? ¿Estás creyendo tú hoy que el arca de salvación es la iglesia? Cristo Jesús es el arca de salvación y no la iglesia. Vamos a ver qué nos dice la mensajera del Señor en el libro Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 438. Nos dice lo siguiente. Repito, Mensajes Selectos, tomo 2, página 438. Dice: si Cristo es mi Salvador, mi sacrificio y mi expiación, entonces no pereceré jamás. Alabado sea el Señor. Dice la sierva del Señor claramente que si Cristo es mi Salvador, mi sacrificio y mi expiación, no pereceremos jamás. Sigue diciendo la cita: creyendo en Él, tendré vida para siempre. Ojalá que todos los que creen la verdad crean también en Jesús como su Salvador personal. La salvación, oigan lo que dice la sierva del Señor, no lo estoy inventando yo. La salvación no consiste en ser bautizados. ¿Qué? La salvación no consiste en ser bautizados, ni en tener nuestros nombres registrados en los libros de la iglesia. ¿Cómo? Ni en predicar la verdad, sino que consiste en una unión viviente con Jesucristo, en ser renovados en el corazón, en hacer las obras de Cristo con fe y en trabajar con amor, paciencia, humildad y esperanza. Gloria al Señor. Qué hermosa declaración. Yo no sé, amigo y hermano que me escuchas en esta hora, si tú habías leído anteriormente esta declaración. La mensajera del Señor no se puede contradecir o no puede contradecir lo que dice la palabra de Dios, o dejaría de ser una profeta de Dios. Ya lo hemos venido diciendo a través de estos estudios que hemos estado abordando. El espíritu de profecía tiene que ir de acorde con lo que enseña la palabra del Señor. Y Jesús le dijo a ese joven ciego: no te preocupes. No te preocupes que porque te expulsaron tú no estás perdido eternamente. Cree en el Hijo de Dios. Yo soy el Salvador del mundo. Yo soy el Mesías. Yo soy el único que te puedo dar vida eterna. Y es por eso que ella dice que la salvación no consiste en que nuestros nombres estén registrados en los libros de la iglesia. Esos pastores que se han encargado de amenazar a sus miembros y decirles que si son defraternizados de la iglesia están perdidos. Esos pastores no estudian el espíritu de profecía, no conocen la escritura, no conocen los testimonios. Dice una matutina que lleva por nombre La Maravillosa Gracia, página 249, noten cómo dice: el hecho de que nuestros nombres estén en los libros de la iglesia no nos asegura la entrada al reino de los cielos. ¿Escucharon eso, amigos y hermanos? No por el hecho de tener nuestros nombres en el libro, aunque los tengamos, aún así podemos no entrar al reino de los cielos. Testimonios para la iglesia, el tomo 5, la página 259, dice el espíritu de profecía, escuchen por favor: no todos los nombres que están registrados en los libros de la iglesia están registrados en el libro de la vida del Cordero. Muchos, aunque aparentan ser creyentes sinceros, no viven en conexión con Cristo. Se han anotado, sus nombres han sido registrados, pero la obra interna de la gracia no se lleva a cabo en el corazón. Como resultado, no son felices y hacen del servicio hacia Dios una tarea difícil. Así que por el hecho de tener tu nombre escrito en el libro o en los registros de la iglesia, no te hace un candidato para el reino de los cielos. Así que podemos descartar, mis queridos hermanos, que el hecho de estar registrado en el libro de la iglesia te da prácticamente el pasaporte para entrar en el reino de los cielos. No, eso es falso. Eso no es bíblico ni tampoco es apoyado por el espíritu de profecía. Por eso muchos de los discípulos de Cristo, todos los seguidores de Cristo en los tiempos de Jesús, que fueron miembros de esa iglesia que establece Cristo, esa iglesia neotestamentaria,
todos ellos fueron desfraternizados, prácticamente borrados o expulsados de las sinagogas. Ya lo habíamos leído en los temas anteriores, usted recordará, por eso tiene que volver a repasar esos temas. Dice la sierva del Señor en una cita que leímos allí en Espíritu de Profecía, que todas las sinagogas fueron cerradas para los discípulos. Muy importante que nosotros tengamos presente eso, por favor. En vista de que los discípulos y todos los seguidores de Cristo fueron desfraternizados por seguir la verdad, o sea, por seguir a Jesús y ser miembros de la iglesia establecida por Cristo, ¿qué les dijo Jesús? Vamos a ver qué nos dice el libro de Mateo capítulo 18, versículo 20. Noten qué les dijo Jesús. Por eso es que es maravilloso. Cuando nosotros entendemos el Evangelio, hermanos, cuando entendemos la Escritura, de acuerdo como está escrita, de acuerdo como fue inspirada por Dios, nosotros vamos a tener una experiencia diferente en nuestra vida. Noten lo que les dijo Jesús de Mateo 18:20, ustedes conocen ese texto. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué Cristo les quiso decir a sus discípulos? No se preocupen que a ustedes los hayan expulsado de las sinagogas. No se preocupen que ustedes los hayan desfraternizado. No se preocupen que a ustedes los hayan borrado de los libros de la iglesia. No se preocupen, aunque ustedes se reúnan en un hogar, aunque ustedes se reúnan en un humilde lugar, aunque ustedes se reúnan debajo de un árbol en un parque o en un bosque, no importa, aunque hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy allí presidiendo en medio de ellos. Allí está Jesús, alabado sea el Señor. Noten lo que dice la mensajera del Señor en una extraordinaria matutina que muchos de ustedes tienen en sus hogares tal vez. Se llama Alza tus ojos, página 313. Escuchen bien lo que dice el Espíritu de Profecía. Volvemos y hacemos énfasis. El Espíritu de Profecía tiene que ir en común acorde con lo que enseña las Sagradas Escrituras. Si la hermana White hubiese enseñado algo contrario a lo que enseñó Jesús, entonces ella no hubiese sido una profeta verdadera. Noten lo que dice esta declaración. Dios posee una iglesia, no es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Quién es la iglesia? Ni siquiera la iglesia oficial establecida, porque esta, así como la iglesia oficial establecida en los tiempos de Jesús, puede apostatar de la verdad. ¿Cuál es la iglesia según lo que dice la sierva del Señor? El pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Noten cómo sigue diciendo la cita. Estoy leyendo, alza tus ojos, página 313. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20, el texto que acabamos de leer. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, alabado sea el Señor. Pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. ¿Escucharon eso, hermanos y amigos? Solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Donde 2 o 3, oigan bien, 2 o 3, no miles, 2 o 3 que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes, Jesús los preside, ya sea en un lugar desolado de la tierra, sea en un desierto, en la ciudad o encerrados en los muros de una prisión. ¿Qué les parece? No decimos amén por eso. Así que nosotros tenemos que entender, por favor, yo creo que a esta altura de estos temas que hemos abordado hasta este momento, tenemos que entender el concepto de lo que es una iglesia. Jesús, mis queridos amigos y hermanos, había establecido un ministerio de sostén propio, aparte de la iglesia oficial establecida de aquel tiempo. Hacemos una pregunta: ¿cuál fue la reacción de los líderes judíos? Y eso es lo que está sucediendo hoy con los líderes de esta iglesia que dice ser el pueblo de Dios, hacia aquellos ministerios de sostén propio. Vamos a ver qué nos dice Juan capítulo 18 y el versículo 37. Juan capítulo 18, versículo 37 dice así: le dijo entonces Pilato, o sea a Cristo, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio ¿a qué?
a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Gloria al Señor. ¿Estás oyendo tú la voz de Dios a través de la Biblia y a través del espíritu de profecía? ¿O estás oyendo la voz del pastor de la iglesia a la cual tú asistes? Todo ministerio que levante el estandarte de la verdad, del mensaje de los tres ángeles, está oyendo la voz del Hijo de Dios. ¿Oyeron eso? O sea, la voz de Cristo. Está siguiendo al pastor. Juan capítulo 10, versículo 27 nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cristo, cuando venga, no conocerá a un grupo que pretendió ser su iglesia. Eso lo vemos en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Van a decir: Señor, Señor. Pero Jesús les va a decir: apartados de mí, no os conozco, obradores de iniquidad. Muy importante, porque tengamos presente ese versículo de Juan capítulo 18, versículo 37. Me gustaría que lo leyésemos nuevamente. ¿Por qué? Porque este versículo nosotros lo tenemos que entender, lo tenemos que asimilar, lo tenemos que digerir. Jesús le dijo a Pilato: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, o para dar testimonio de la verdad. Entonces, noten cómo termina el versículo 37. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Qué maravillosas palabras, hermanos. Entonces, si en tu iglesia no se está predicando la verdad, simplemente esa iglesia, aunque diga ser la iglesia que es el pueblo de Dios, no está oyendo la voz del pastor, que es Cristo Jesús. Citamos el libro de El Evangelismo, las páginas 502 y la página 503. Dice así: cuando realmente se desate la tormenta de la persecución sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. Se realizarán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos, y muchos que se han descarriado del redil volverán de nuevo a seguir al gran pastor. ¿A quién estás siguiendo tú? Los hijos de Dios avanzarán juntos y presentarán al enemigo un frente unido. Oigan bien, ¿quiénes son el verdadero? ¿Quién va a ser el verdadero pueblo de Dios en el tiempo del fin? Número uno, son los que están oyendo la voz del verdadero pastor. Van a seguir al verdadero pastor. ¿Y van a qué? Y van a avanzar unidos, juntos. Y van a presentar en contra del enemigo, o sea, en contra de Satanás, un frente unido. Noten cómo sigue diciendo la declaración. El amor de Cristo, el amor de nuestros hermanos, testificará ante el mundo de que hemos estado con Jesús y hemos aprendido de Él. Entonces, oigan bien, el mensaje del tercer ángel se acrecentará hasta llegar a ser un fuerte pregón, y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. Oh, qué maravillosa declaración. La sierva del Señor está hablando de dos cosas muy importantes aquí. Una tiene relación con la otra. Está hablando de Juan capítulo 10. Las verdaderas ovejas van a oír la voz del pastor. Juan capítulo 10, versículo 27, que ya lo mencionamos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿De qué voz van a oír esas ovejas, mis queridos amigos y hermanos, en el tiempo del fin? ¿Cuál voz? La voz de su pastor. Y el pastor, el verdadero pastor de Juan capítulo 10, que es Cristo Jesús, el que es el camino, la verdad y la vida, las envía con un mensaje poderoso para el tiempo del fin. Y ese mensaje es el mensaje del tercer ángel, que va a acrecentarse hasta llegar a ser un fuerte pregón. Por eso Cristo dijo claramente: todo aquel que es de la verdad, oye, ¿qué cosa? Oye mi voz. Vamos a ver qué nos dice otra declaración más. Testimonio para los ministros. La página 410 dice así:
la victoria acompañará al mensaje del tercer ángel. ¿Cuál mensaje? El mensaje del tercer ángel. Así como el capitán de la hueste del Señor derribó los muros de Jericó, el pueblo que guarda los mandamientos del Señor triunfará y todos los elementos opositores serán derrotados. No se queje nadie de los siervos de Dios que han ido a ellos con un mensaje enviado del cielo. No sigáis buscando defectos en ellos diciendo, son demasiado incisivos, hablan con demasiada energía. Quizá estén hablando con mucha fuerza. ¿Acaso no es necesario hacerlo? Pregunta la mensajera del Señor. Y entonces noten cómo dice, termina la declaración. Dios hará que retiñan los oídos de los oyentes si no escuchan su voz o su mensaje. Él denunciará a los que resistan la palabra de Dios. Tenemos un mensaje que dar al mundo. Y aquellos que se levanten a predicar este triple mensaje angelical, el mensaje de los tres ángeles, en este tiempo del fin, estamos oyendo, escuchando la voz del pastor. Por eso Cristo dijo claramente, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. La voz que Cristo tiene para este tiempo del fin es la voz del mensaje de los tres ángeles. ¿Acaso no comienza así el mensaje de los tres ángeles? Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ¿a qué? Ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esa voz, mis queridos hermanos, son aquellos que se han de levantar en el nombre del Señor Jesús en el tiempo del fin y han de levantar su voz y van a predicar este triple mensaje angelical, y este mensaje va a acrecentar hasta llegar a ser un fuerte pregón. Pregunto, en la iglesia a la cual tú asistes, ¿cuándo fue la última vez que tú escuchaste un mensaje de los tres ángeles? ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste de labios del pastor a la iglesia a la cual tú asistes presentar un mensaje de los tres ángeles? ¿Cuándo fue la última vez que tú quisiste levantarte y presentar este mensaje en tu iglesia y se te fue permitido? Vamos a ver qué nos dice el libro de Juan, capítulo 8, versículo 45 al 47. Dice así la palabra del Señor. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Estas son palabras de Jesús. Versículo 46 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Oigan bien, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Muchos que dicen ser del pueblo profeso de Dios, que dicen ser de este remanente, no están escuchando la voz de Dios y por lo tanto no son de Dios. Dios no los reconoce a ellos como su pueblo, no los va a reconocer como su iglesia, aunque el nombre denominacional que lleven diga ahí afuera, en la parte de afuera, esta es la iglesia verdadera. No, mis queridos amigos y hermanos, Dios tiene un mensaje para este tiempo del fin, y aquellos que se nieguen a darlo, aquellos que se levanten en contra de este mensaje, aquellos que intenten acallarlo, aquellos que marginen a otros que están presentando este mensaje, serán vistos por Dios como infieles y no serán reconocidos por Dios cuando Cristo venga. Por eso allí en Mateo 7, 21 en adelante, Jesús les dice, apartaos de mí, no os conozco, obradores de iniquidad. Hacemos otra pregunta, ¿cuál llegó a ser también la experiencia de los discípulos de Cristo? O sea, la iglesia establecida por Cristo. Esa iglesia de sostén propio que Cristo establece. Vamos a ver qué nos dice el libro de Juan, capítulo 16, versículo del 1 al 4. Dice así, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. ¿Oyeron eso? Cristo se los advirtió por anticipado a los discípulos que iban a ser expulsados, desfraternizados o borrados de sus iglesias. Por eso Cristo lo estaba
estaba preparando sus mentes para que no se fueran a escandalizar cuando ese tiempo llegara. Y aún viene la hora, sigue diciendo el texto, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Versículo 3 de Juan 16. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Muchos pastores hoy que están defraternizando a estos hombres y mujeres fieles que se quieren levantar en sus iglesias y predicar este triple mensaje angelical, no conocen ni al Padre ni conocen a Jesús. Mas os he dicho, dice el versículo 4, estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Querido amigo y hermano que me escuchas en esta hora, si tú estás pasando por esta experiencia, esto lo dijo Jesús hace ya casi 2000 años atrás. Cristo está diciendo, mira, no te preocupes. Si tú estás pasando por esta experiencia, si tú has sido marginado, has sido tal vez puesto en censura por predicar o por tratar de predicar estos mensajes en tu iglesia o a través de un programa radial y el pastor de tu iglesia se dio cuenta de que estabas presentando estos mensajes, como dice Testimonio para los Ministros, eran mensajes muy fuertes, tenían mucha energía, eran demasiado incisivos. El Señor te dice, no te preocupes. No te preocupes porque la salvación no está en la iglesia, la salvación está en Cristo Jesús. Leamos Mateo capítulo 10, versículos 6 y 7 primeramente, que nos dice, si no id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice el versículo 6. Versículo 7 dice, yendo predicad diciendo, les dijo Jesús a los discípulos cuando los envió a predicar de dos en dos, el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 14 de Mateo capítulo 10 nos dice, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, noten lo que dice Jesús, no lo digo yo, no lo estoy inventando yo, dice, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Quiero hacer una pausa porque hay muchos miembros de iglesia que son gente sincera, pero no quieren entender este mensaje. Por esto hay que tener, hermanos, tenemos que tener un espíritu de entendimiento. Daniel dice, los entendidos entenderán. La Biblia dice claramente que cuando nosotros nos levantemos en determinado lugar, sea en la iglesia, sea en una ciudad, sea en un hogar, y prediquemos este triple mensaje angelical y sea rechazado y nosotros seamos marginados, nosotros estamos en la obligación de salir de esa iglesia, de salir de la comunión de esos miembros, de separarnos de ellos, porque así lo dice Jesús, esto lo está enseñando la Biblia. Dice el versículo 16 de Mateo capítulo 10, noten cómo dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Versículo 17 nos dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Qué triste, esta fue la condición que vivieron los discípulos de Jesús. Fueron desfraternizados, fueron expulsados de las sinagogas, se les evitó la entrada a ellas, pero aún así ellos pudieron levantarse y dar el mensaje, en aquel tiempo el mensaje del evangelio eterno que la iglesia establecida había prácticamente, no había hecho la obra y pues los discípulos fueron escogidos para esta gran labor. Citamos el capítulo 5 ahora de Hechos de los Apóstoles porque estamos contestando la pregunta que cuál fue esa experiencia de los discípulos de Cristo, la iglesia establecida de sostén propio que Cristo establece en ese entonces. Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículo 25 al 29 nos dice lo siguiente, pero viniendo uno les dio esta noticia, he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñaban al pueblo. Qué interesante, a los discípulos no les importó las amenazas de los líderes de la iglesia establecida en ese entonces. Ellos siguieron predicando el evangelio. Muchos hoy son intimidados por sus pastores y sus pastores con sus amenazas se cruzan de brazos y se callan y ya no predican más este mensaje, pero no. Los discípulos no se callaron, los discípulos no se cruzaron de brazos, no fueron intimidados por sus líderes religiosos. Noten lo que dice el versículo 26 de Hechos de los Apóstoles capítulo 5. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles
y los trajo sin violencia, porque temían a ser apedreados por el pueblo. Versículo 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, fueron llevados ante el Sanedrín judaico, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? O sea, no les dijimos, lo llevaron prácticamente a la junta de la iglesia, vamos a ponerlo en términos modernos. Y los pastores reunieron a la junta y el pastor de la iglesia les dijo, les dije estrictamente que no predicaron este mensaje de los tres ángeles, que ni por radio, ni por televisión, ni que repartieran tratados en las esquinas de las calles o en el parque o en la vía pública, ni mucho menos aquí en la iglesia. Y entonces sigue diciendo el versículo 28, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y entonces noten lo que respondieron los discípulos en el versículo 29, que ojalá esa sea tu respuesta cuando pases por esa experiencia en la iglesia a la cual tú asistes. Respondieron los discípulos y le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Alabado sea el Señor. ¿Estás dispuesto tú hoy, amigo y hermano adventista que me escucha en esta hora, a obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Estás dispuesto hoy, a partir de hoy, obedecer a la voz del verdadero pastor y no a la voz del pastor de tu iglesia que se levanta y condena estos mensajes? Hechos de los Apóstoles capítulo 5 y el versículo 40 nos dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Tal vez tú no has pasado por esta experiencia en la iglesia a la cual tú asistes. Tal vez tú no has sido azotado, tal vez por el pastor de la iglesia o por los miembros de la junta. Pero tal vez sí has recibido críticas, has recibido desprecios, has recibido tal vez insultos o has sido marginado prácticamente, tu voz ha sido acallada. Pero vamos a ver qué hicieron los discípulos. Los discípulos continuaron haciendo la obra del Señor. No fueron acallados, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque ellos estaban obedeciendo la voz de su pastor, o sea, Cristo Jesús, y no la voz de sus dirigentes religiosos. ¿Cuál será la característica de la iglesia verdadera en el tiempo del fin? Ustedes conocen esos textos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, nos dice lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Estás dispuesto tú a ser parte de ese remanente? Ese remanente que ha de guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. Muy importante, mis queridos amigos y hermanos, ¿cuál es el testimonio de Jesucristo? El testimonio de Jesucristo tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles. Esa es la característica que ha de tener el pueblo remanente en el tiempo del fin. Hebreos capítulo 8 y el versículo 10 nos dice lo siguiente: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. O sea que esta va a ser la característica del verdadero pueblo de Dios en el tiempo del fin. Esta es la característica de la verdadera iglesia de Dios en el tiempo del fin. Son aquellos que estén guardando los mandamientos de Dios. El libro El conflicto de los siglos tiene una exhortación muy importante. Va a sonar un poquito fuerte, mis queridos hermanos, porque nos va a decir cuál es la característica de una iglesia que se convierte en Babilonia. Muy importante. Y lo dice El conflicto de los siglos, la página 433. Dice el Señor a través de su mensajera en la página 433 de este hermoso libro. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, escuchen bien, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios
para formar alianza ilícita con el mundo. Voy a hacer una pausa antes de continuar leyendo esta declaración porque tenemos que entender lo que leemos, como le preguntó Felipe al eunuco. ¿Entiendes lo que lees? Dice la palabra de Dios que una iglesia que se asemeja prácticamente a Babilonia o que es hija de Babilonia es aquella que se atiene a las doctrinas y tradiciones de Babilonia. Muchas tradiciones mundanas han entrado al seno de la iglesia que dice ser el pueblo de Dios. Por ejemplo, una de ellas es la Navidad. En la iglesia a la cual tú asistes, ¿celebran la Navidad? La Navidad, ¿dónde aparece en la Biblia? Es una fiesta que tiene su origen en el paganismo. Tenemos otras tradiciones tales como el Día de las Madres, el Día de los Padres, el Día del Amor y la Amistad, el Día de la Raza, en fin, y todas estas fiestas o tradiciones que se han introducido en el seno de la iglesia. El Señor no reconoce una iglesia como tal. ¿Por qué? ¿Qué más sigue diciendo esta primera parte de esta cita? Dice que esta iglesia, que es hija de la madre, que es Babilonia, ha sacrificado la verdad y la aprobación de Dios. Cuando una iglesia rechaza la verdad que Dios le dio, se convierte en una hija de Babilonia. Son palabras fuertes, pero no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Espíritu de profecía. ¿Cuántas verdades Dios le dio a esta iglesia? Ya lo mencionamos en temas anteriores, pero lo mencionamos brevemente. Una vez más, la verdad del santuario. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste un mensaje del santuario en la iglesia a la cual tú perteneces? La verdad de los 3 ángeles, el mensaje de la reforma pro salud. Muchas iglesias hoy, inclusive pastores, se han levantado hoy en contra de esta verdad. La odian, la condenan. El mensaje de la obra médico-misionera. Bueno, hay muchas verdades, la verdad de todas estas grandes columnas que Cristo ha dado a esta iglesia. Así que podemos darnos cuenta, mis queridos hermanos, que muchas iglesias que dicen ser del pueblo de Dios se han levantado o han sacrificado la verdad. El mensaje de Apocalipsis 14 sigue diciendo la cita, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede por consiguiente referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Así que comunidades religiosas que fueron puras, pero ahora se han corrompido. Hay mucha corrupción dentro del pueblo de Dios. La música también que se escucha en muchas iglesias, la moda, la reforma del vestido ha desaparecido prácticamente de la mente del adventista moderno hoy, que es triste, mis hermanos. Dice El conflicto de los siglos, página 441, otra declaración fuerte, pero me veo en la obligación de leerla. Conflicto de los siglos 441 nos dice, el capítulo 18 del Apocalipsis indica el tiempo en que por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, del 6 al 12, oigan bien, por haber rechazado el mensaje de los 3 ángeles, la iglesia, no dice las iglesias, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel. Y el pueblo de Dios que se encontrare aún en Babilonia será llamado a separarse de la comunión de esta. Por eso el mensaje del tercer ángel en el tiempo del fin tiene que ir unido con el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18. ¿Por qué? Porque el mensaje del cuarto ángel contenido en Apocalipsis 18 hace un llamado al pueblo de Dios que se encuentre en el seno de estas iglesias que han rechazado la verdad del mensaje de los 3 ángeles. ¿A qué? A separarse de la comunión de ella, a salir del error y del rechazo de la verdad. Esto es un mandato de Dios, no es mío. No lo estoy inventando, lo estamos leyendo aquí en el conflicto de los siglos. Sigue diciendo, este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra. Cuando los que no creen a la verdad, oigan bien,
Podemos pretender ser el pueblo de Dios, pero al rechazar alguna de estas verdades, al rechazar alguna de estas columnas que Dios le dio a esta iglesia, podemos rechazar la verdad. Dice que cuando los que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira, entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla. Y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamado: salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. El llamado para ti es hoy, amigo y hermano que me escuchas. El llamado para ti es que salgas del seno de esas iglesias en la cual tú insistes en seguir atado, que han rechazado la verdad que Dios le dio a esta iglesia. Termino con esta declaración final contenida en el Conflicto de los Siglos, página 517. Conflicto de los Siglos, página 517. Noten cómo dice la sierva del Señor. Dice: antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Oigan bien, va a haber un reavivamiento, pero de la verdad. Hoy se promueve mucho un reavivamiento dentro de la iglesia adventista. Inclusive el presidente de la conferencia general, el pastor Ted Wilson, promovió mucho eso, recién nombrado él como presidente de esta iglesia mundial. Tiene que haber un reavivamiento en nuestra iglesia. Necesitamos un reavivamiento y una reforma, pero el reavivamiento tiene que ir de acuerdo a la piedad primitiva. En otras palabras, tiene que tener las características de esa iglesia del Nuevo Testamento, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Noten cómo sigue diciendo la cita: el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces, muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. ¿Por qué insistes, mi querido hermano y amigo que me escucha en esta hora, a seguir atado a una organización, a una iglesia que ha rechazado la palabra de Dios y la verdad? Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo del fin, para preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Y una de esas verdades que Dios ha levantado para proclamar en este tiempo del fin es la verdad de los tres ángeles. Noten cómo sigue diciendo la cita: el enemigo de las almas desea impedir esta obra. ¿Se da cuenta? Satanás no quiere que esto suceda dentro del pueblo de Dios. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. O sea, van a haber muchos bautismos. Entonces los pastores van a decir: aquí se está derramando la bendición de Dios. Y entonces sigue diciendo: allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Mis queridos hermanos y amigos, vamos a tener una quinta parte de este mensaje o de esta serie tan importante. Esa quinta parte nosotros vamos a abordar algo muy importante y vamos a darnos cuenta a través de ciertas evidencias si verdaderamente esta iglesia que Dios llamó, esta iglesia que todos nosotros conocemos como la iglesia adventista del séptimo día, que fue rescatada de Babilonia en 1844, de este movimiento profético que Dios levantó y que le dio todas estas grandes verdades, todas estas columnas de la fe para presentar y predicar al mundo, incluyendo la verdad del mensaje de los tres ángeles, está siendo fiel o infiel a ese mensaje. Eso lo veremos en nuestro próximo estudio con el favor del Señor. Que el Señor te bendiga y te ayude a tomar una decisión a favor de la verdad, una decisión a favor de lo que dice el Señor, una decisión a lo que dice la palabra del Señor, y puedas levantarte como un solo ejército y unirte a aquellos
que están predicando estas grandes verdades del mensaje de los tres ángeles y separarte de la comunión de aquellos que las han rechazado. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y mi oración, y si Dios lo permite, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.